tenía yo ganas de presentar una sesión diferente, porque como bien sabéis, a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es el enfoque de toma de decisiones en la clínica desde la perspectiva del médico de familia, y es un tema que me he dedicado profundamente a estudiar, muchas veces con escaso éxito durante toda mi vida, y os voy a hablar de eso. Y cuando... Mira, esto viene a cuento de que sabéis que en AMF nos quieren mucho, algunas veces más de la cuenta, y nos encargan muchas cosas. Y este es un encargo que nos hicieron a Pedro y a mí para hacer un tema de psoriasis. Claro, cuando me plantean lo del psoriasis, yo digo, joder, vaya tema. Y entonces digo, ¿aceptamos o no aceptamos? Y la verdad es que cada vez que se plantea un tema de estos, para mí es un privilegio, porque me permite profundizar en una cosa que muchas veces dejo de lado, porque no he profundizado, pero que me parece que es bastante mía. Y yo creo que el psoriasis es bastante nuestro. Entonces, bueno, voy a intentar argumentar por qué me parece eso, y por qué, y ya os digo, yo veo como un privilegio cuando me encargan algo, porque me ayuda a aprender y a avanzar. Porque como sabéis, siempre que se hace descripciones clínicas, o que se hace documentos sobre toma de decisiones, se hacen de la perspectiva del especialista hospitalario, pero no desde la perspectiva nuestra. Entonces, fijaros que el psoriasis es una enfermedad crónica, es una enfermedad de prevalencia alta, es una enfermedad en la que además el manejo de la gran mayoría de los casos depende solamente de saber hacerlo. Además es una enfermedad que tiene unas características muy peculiares, y es que es muy de atención centrada en el paciente. Son enfermedades que hay que trabajar mucho con las personas, no es solamente te doy la cremita y vuelve dentro de X tiempo y no pasa nada más. ¿Por qué os digo eso? Porque en definitiva es una enfermedad muy de médico de familia. Y además, yo estoy muy contento de cuando hice esto fue en el 2013, me parece, no me acuerdo ya. Porque a mí me enseñó mucho y me ayudó a aprender a manejar los pacientes con psoriasis. Así que yo lo que voy a intentar es transmitiros una serie de aspectos, puntos claves que os permitan pues estar tranquilos y manejar los pacientes con psoriasis sin grandes dificultades y grandes angustias, que es como yo lo vivía antes. Yo antes venía un paciente con psoriasis y digo, psoriasis, ¿qué hago yo con esto? Pues mirad, es mucho menos complicado de lo que parece, ¿vale? Bueno, pues como os decía, voy a dividir la sesión en dos partes, porque cuando estaba preparándola, digamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un paseo o lo dividimos en dos partes? Porque normalmente el psoriasis tiene, como si dijéramos, dos grandes aspectos, ¿no? Dos grandes apartados. Una, el psoriasis, la clínica, el diagnóstico, y otra, el tratamiento. Y probablemente el tratamiento es una de nuestras grandes lagunas, una de las cosas que nos produce más incertidumbre y más inseguridad es el tratamiento. Como luego os comentaré en la próxima sesión, quiero que trabajemos mucho el tema del tratamiento, porque además tuve la suerte, por la suerte no, me lo colocaron, en el comité editorial de la SELFI, sabéis que la guía farmacoterapéutica, pues yo participo en los temas de derma, y dije, bueno, pues mira, eso es para mí. Entonces, os voy a contar lo que dice la guía, porque yo creo que con esa guía nada más, ya tenemos muchos argumentos para manejar los pacientes psoriásicos. Bueno, mira, lo primero que hay que cambiar es el concepto. El psoriasis no es una enfermedad de la piel, el psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, que lo que pasa es que fundamentalmente afecta a la piel, pero es otra cosa diferente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el psoriasis también afecta a las uñas, también afecta a las articulaciones, también afecta a las mucosas, mucho menos, pero en definitiva hay que cambiar el concepto. Primero, enfermedad crónica, ¿vale? Que tiene una característica muy típica, que sabéis que es el eritema que luego produce pápulas, y de hecho, si os fijáis, cuando empieza un psoriasis son pápulas. Cuando valoráis un psoriasis en gotas, que veis una forma clínica específica, son papulitas. Lo que pasa es que esas pápulas confluyen en placas. Pero en definitiva es fundamentalmente eso, unas pápulas que confluyen en placas. Que además, muy importante, y además desde el punto de vista del manejo del paciente, yo esto lo he trabajado mucho con los míos, y hay que decirles que esto es crónico y que le va a mejorar y empeorar, y que no se le va a curar nunca. Y no pasa nada porque le digamos eso. Pero si el paciente, luego os comentaré dentro del manejo, es muy importante que el paciente asuma que tiene una enfermedad crónica, entienda que es una enfermedad que no es contagiosa, comprenda que las repercusiones que tiene esa enfermedad hay que aprender a tolerarla y a manejarla, y que sepa cuáles son las expectativas de lo que puede ofrecer el sistema sanitario. Pero en definitiva, esto es importante, porque no se cura nunca, y hay que decirlo. Me pasa como con la dermatitis atópica, os pongo un ejemplo paralelo, ¿no? Yo a los pacientes de dermatitis atópica, coño, cuando les transmiten las cosas, de pronto dices, anda, pero si es que
de un paciente con dermatitis atópica que venían hechos un guiñapo siempre con brotes permanentes, y cuando trabajas con ellos y entienden la enfermedad y aprenden la cosmética y atienden a sus desencadenantes y los controles y tal, van mejor. Pues esto pasa igual, ¿no? Y luego además pues hay una enfermedad que pica, no siempre, habitualmente no mucho, no es como una dermatitis, y de hecho una de las cosas diferenciales que utilizamos con los pacientes es que la dermatitis atópica es desesperante y una psoriasis no tanto. Bueno, mirad, lo que os decía, fijaros que es una enfermedad frecuente. Poneros en la perspectiva, eso que nos gusta tanto a algunos de nosotros, la perspectiva de cuántos pacientes tenemos en nuestra consulta. Pues tenemos de 20 a 25. Tenemos de 20 a 25 pacientes con psoriasis. Pero es que además el 90% son psoriasis leve. Eso os permite poneros en la perspectiva de si son pacientes que la mayoría de las veces podemos atender nosotros. Otros no, ya veréis cuándo, ¿vale? Que aparecen estas edades y que esta me parece muy importante, reduce la calidad de vida. Reduce la calidad de vida bastante. Y fijaros como los pacientes con psoriasis pues tienen una serie de connotaciones y características muy peculiares. Fijaros que siempre llevan manga larga. Son gente que tiene muchas veces la sensación de que son contagiosos. Yo utilizo una estrategia mucho con mis pacientes que es tocarlos mucho. Yo lo toco mucho. Yo esto me lo leí en su día y me parece que es una cosa bastante útil. Porque el paciente empieza a interiorizar y a sentirse más cómodo con su enfermedad. Luego, tiene una repercusión psicológica, social, laboral. Todo esto hace que tengamos que valorar esos aspectos porque muchas veces nos dan la clave del manejo de estos pacientes. Algunas veces, cuando nos limitamos solamente a mandarle la crema, la cosa no funciona, hay que trabajar otras cosas. Y esto es muy importante. Y yo esto, hace como 15 o 20 años, me acuerdo que yo leí un artículo y decía, esto de la psoriasis, el infarto, aumenta el riesgo cardiovascular de forma clara y contundente. O sea que hay que tener en cuenta que en estos pacientes hay mayor riesgo de diabetes, de obesidad, de glicemia, síndrome metabólico, alcoholismo, tabaquismo, problemas de salud mental y cardiovasculares y cáncer, ¿vale? Los riesgos relativos no son elevadísimos, pero hay que tener en cuenta el riesgo cardiovascular en estos pacientes, ¿vale? Esto es lo que pasa muy rápido, ya sabéis que es genético, pero que sí que hay una serie de factores desencadenantes. El estrés, por eso digo que muchas veces que los pacientes conozcan su entorno, sus circunstancias, les ayuda el frío. Todos sabéis que el psoriasis mejora en verano. Vaya usted tome el sol, ¿no? Incluso se trata con fototerapia, algunas de las formas clínicas del psoriasis, ¿no? La obesidad, los traumatismos. Yo esto lo utilizo algunas veces para el diagnóstico diferencial. El fenómeno de Kern, ya sabéis que cuando tienen traumatismo, pues le aparecen lesiones. Y esto pasa fundamentalmente en 3-4 enfermedades. Pasa con el psoriasis, sobre todo con el psoriasis en gotas, pasa con las verrugas planas, y pasa, por ejemplo, con el líquen plano. Entonces, precisamente el líquen plano es interesante porque es de los diagnósticos diferenciales que algunas veces se pueden plantear, ¿no? Aunque pica como la madre que lo parió, y aunque son lesiones un poquito diferentes de pliega de extensión, como luego comentaremos, ¿vale? Bueno, pero en definitiva, que tengáis en cuenta los traumatismos. Luego, ya sabéis que las infecciones pueden desencadenar el psoriasis, y clásicamente se asocia el psoriasis en gotas a gente joven, luego hablaremos de esa forma clínica, a gente joven que después de una angina, de una garganta, a las 2-3 semanas, pues tienen un brote. Bueno, pues cuidado con las infecciones que también lo desencadenan, y bueno, y algunos fármacos que no os voy a contar. Vamos ya a hablar de la clínica. Mirad, el 90% son psoriasis en placa, casi todo, la gran mayoría. Algunas veces hay psoriasis en gotas, normalmente en gente joven, y como ahora os comentaré, como una fase previa, hay quien le llama psoriasis juvenil, bueno, porque suele aparecer en gente joven, que usan en brotes que además son muy curiosos porque se autolimitan muchas veces, y que muchas veces son el predictor del desarrollo de un psoriasis en placa en la edad adulta. Pero bueno, que sepáis que existe esta forma clínica, la eritrodermia psoriásica, que es una tragedia, rojos de arriba abajo, más del 90% de la afectación cutánea. Y esta es una forma clínica que está asociada a un alto riesgo cardiovascular, fundamentalmente esta. Y el psoriasis pustuloso, que es una forma rarita, pero que, como veréis, algunas veces se presenta. Y de hecho lo entenderéis la semana que viene porque digo esto. Bueno. Psoriasis. Eritema, que es escama, pápulas que confluyen, placas, que fundamentalmente afectan sobre todo extremidades superiores e inferiores, pero también puede afectar al tronco, y que normalmente pues, son bastante descamativas, son lesiones secas. Luego veréis que cuando hablemos del tratamiento la próxima semana es muy importante el tipo de lesión, porque cuando trabajamos en dermatología muchas veces es más importante la elección correcta del excipiente que el fármaco, independientemente de que el psoriasis necesita corticoides potentes, no vale con el chichinabo, hay que utilizar corticoides potentes, pero sobre todo con excipientes grasos. Bueno,
típicas plagas en la piel. Estas no plantean ninguna duda de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Estas están claras, ¿no? Así se la ponía Fernando VII. Esta dice, tú vas a tener un psoriasis. Tú vas a tener un psoriasis, ¿no? Yo todo lo he estudiado y... Pero esto no es lo más frecuente. ¿Por alguna vez? No. Es muy Buda a la hora Mira, este sí que es bonito. Este es... yo tengo ante un taco, no pasa nada. Fijaros que este es un típico psoriasis en gotas. Sabéis que aparecen, sobre todo por el tronco, más por el tronco, pero también por las extremidades, ¿no? Aparecen como papulitas, rojizas, descamativas, y que se plantea una serie de diagnósticos diferenciales que ya os comentaré. Pero bueno, aparece sobre todo en gente joven, en los estadios iniciales, muchas veces cuando no han desarrollado un psoriasis por todo lo suyo. ¿Es posible que al principio esté más localizado? Sí, vamos a ver. Y devuelve el loco diciendo sí, puede ser localizado, aunque habitualmente el psoriasis... Y después resulta que se va haciendo más amplio y más amplio. Sí, efectivamente. Empieza con pápulas menos cuantiosas, que van haciéndose más cuantiosas, que van confluyendo y formando placas. Esto fundamentalmente es importante cuando están empezando, porque tenemos dudas. Es el momento de preguntar, ¿no habrá antecedentes de psoriasis en la familia? ¿No habrá tal? ¿Vale? Cosas raras. Psoriasis ungueal. Ahora veréis que la uña es una de las diagnósticos diferenciales más difíciles que existen. Me encanta cuando los pacientes vienen a la consulta, he ido a tal y me han dicho que son hongos. Todos son hongos. Sí. Todos son hongos. Ni uñas distróficas, ni psoriasis, todos son hongos. Se va usted a poner esta cremia, venga, me dé el barnicico, ¿vale? Bueno, psoriasis ungueal, ahora hablaremos de la psoriasis ungueal, ¿no? La psoriasis en pliegue, la famosa psoriasis invertida, que ya sabéis que produce fundamentalmente eritrodermia y descamación, porque al ser zonas muy húmedas, no descaman. Sí, la verdad es que entender la piel es muy fácil. Es pensar fundamentalmente en el tipo de piel y por qué se producen unas lesiones u otras, ¿vale? Psoriasis del cuero cabelludo, Que también son hongos. que también son hongos, y que nos da muchos problemas de manejo, fundamentalmente porque, ya lo comentaremos el próximo día, es una cuestión de que cuando tú utilizas fármacos, si hay costra, si no quitas la costra no llega a nada. Entonces ya veréis que tienen sus aspectos de manejo que son relevantes. El psoriasis palmoplantar, que también es rico, la artropatía psoriásica y el psoriasis de las mucosas. Bueno, vamos a ver unas cosillas. Mirad, la uña. Las uñas tienen dos tipos de lesiones. Esto es lo que os viene en la consulta y bueno, ¿esto qué es? Pues ya sabéis que normalmente puede afectarse la matriz o el lecho ungueal. ¿Qué se produce con más frecuencia? La afectación de la matriz. El picking, ya lo sabéis, el piqueteado grueso, que nos plantea diagnóstico diferencial con muchas cosas, desde no tienen nada hasta una alopecia areata y una serie de circunstancias que producen el pitting. Pero es lo más frecuente, ¿no? Las uñas suelen estar afectadas con bastante frecuencia, sobre todo en psoriasis en placa, como un 50%. O sea que mirad las uñas porque probablemente os vaya a encontrar lesiones, ¿vale? Hay formas psoriásicas, perdona que te interrumpa, No me interrumpa, que se llama la psoriasis mínima, sí, que es la psoriasis de la última falange, claro, aquí, claro. y que está ahí y uno se pregunta, ¿y esto qué puñetas es? Esa es la que hace en el ¿Qué lecho. puñetas es? Sí. Hasta que resulta que te sale el piqueteado. Sí, Y entonces dices, amigo. Efectivamente. Y esa es la aparición más frecuente, pero también aparece muchas veces la leuconiquia famosa, ¿no? Esto es hiperkeratosis, está blanquecino porque está hiperkeratóxico, y muchas veces sabéis que produce, no se ve aquí muy bien, la mancha de aceite, ¿no? Está lo blanco y luego la mancha de aceite que crece hacia abajo. Eso es relativamente fácil de diagnosticar. Cuidado porque ya sabéis que cuando una uña se separa de la matriz, se pone blanca. Pero no es lo mismo que se ponga blanca porque no está en contacto con el lecho, que se ponga blanca porque tiene hiperkeratosis. Y además hay otra cosa característica de la psoriasis ungueal. ¿Os habéis fijado que las lesiones ungueales prácticamente nunca duelen? Las de psoriasis sí. O sea que otro aspecto que nos ayuda al diagnóstico diferencial es que la afectación ungueal en la psoriasis duele en un 50% y además repercute en la calidad de vida, Y muchas veces, a lo mejor, nos encontramos pacientes, esto no duele, no, sí que duele, y de hecho es uno de los factores que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Y algunas veces podemos, a través de lesiones en las uñas, entender que, como es una enfermedad crónica que afecta a todo el cuerpo, tenemos que mirar en otros sitios, ¿no? Tenemos que mirar los pliegues, tenemos que mirar los codos, las rodillas, etc. ¿Vale? Esta es la psoriasis en los pliegues, rojo, eritema, ¿vale? Fundamentalmente eritema porque es un proceso inflamatorio. ¿Por qué se produce eritema? Si es que en la piel todo es igual. ¿Qué es el eczema? El eczema es eritema, es sudación, descamación, bueno, en definitiva, proceso inflamatorio de la piel. Pues está rojo porque está inflamado. Y no descama pues porque es una zona húmeda.
Psoriasis del cuero cabelludo. Esto nos da muchos problemas. Y nos da muchos problemas porque se confunden con otras cosas. Mirad, lo fundamental de psoriasis del cuero cabelludo, primero que se suele asociar a psoriasis en otras localizaciones, aunque algunas veces puede parecer aislado. Luego es tremendamente descamativo. Es tan descamativo que oculta el eritema que está por debajo. Y si os fijáis, cuando veáis que ¿qué os plantea dificultad de diagnóstico diferencial esto? Fundamentalmente con la dermatitis seborreica. Pero es que la dermatitis seborreica, para empezar, suele picar mucho más, está mucho más roja, suele tener menos descamación. Aunque en realidad algunas veces no es imprescindible tener un diagnóstico de certeza, porque el tratamiento es similar, ¿vale? Sí que es cierto que el psoriasis requiere mucha más descamación y descostración antes de utilizar los principios activos. Pero algunas veces no es imprescindible que tengamos la certeza inicial de lo que es, ¿vale? Psoriasis palmoplantar es una forma clínica relativamente frecuente. En las mucosas, por lo que decía, son zonas húmedas y cursan fundamentalmente con eritema. Por eso, pero en definitiva es lo mismo, un proceso inflamatorio. Y vale, ¿y cómo lo diagnosticamos? Vamos a ver. Pues yo creo que con lo que tenemos ahí... Mirad, yo cuando he preparado cursos de derma, que sabéis que trabajamos mucho para los resi, yo me acuerdo de un libro fantástico, que cuando me lo leí pues descubrí muchas cosas. Y es que decía el libro que cuando tú juntas las lesiones y la topografía, tienes el diagnóstico del 90% de los problemas dermatológicos. ¿Por qué os digo esto? Porque si nosotros nos encontramos que tenemos lesiones maculosas, que progresan a maculopápulas, que luego pasan a ser placas escamosas, no adherentes, blancas nacradas, de borde limitado, y que además afectan fundamentalmente pliegues de extensión y que además hay afectación de los pliegues y tal, pues ya está. En principio dice, bueno, pues debería ser un psoriasis, probablemente lo será, ¿no? Luego ya tendremos que indagar otras cuestiones, ¿vale? Que además tiene una disposición simétrica y una localización más frecuente en las superficies de extensión de las extremidades, zona interludia y cuero cabelludo. Estas son las locaciones típicas, que también son bastante típicas de la dermatitis seborreica. Pero claro, el cuadro suele ser mucho menos aparatoso. Aunque yo alguna vez tenía que comentar que tengo un paciente incluso que hizo una biopsia porque no sabía si era una dermatitis seborreica, y era una dermatitis seborreica, y era brutal, salvaje. No tenía la típica afectación de la cara, y era salvaje. Esto es de los libros, de esto no lo hacemos nunca. Pero bueno, si queréis hacerlo alguna vez, ya sabéis que si cogemos y raspamos, primero saltan las escamas y luego se queda una cosa finica con los punticos del rocío urémico. Esto es patoneumónico, como dicen por ahí, el rocío hemorrágico de Auspice. Si queréis hacerlo lo podéis hacer, pero realmente no suele ser necesario. Igual que no suele ser necesario hacer biopsias, ¿no? Algunas veces, y además ¿sabéis cuál es el problema? Que yo creo que un par de veces en mi vida he biopsiado unas lesiones de estas y al final siempre te dicen eczema crónico. Digo, pues ya estamos. Al final te quedas como estabas, ¿vale? Y esto es muy importante. Y luego veréis, el próximo día, aparte de hablar del tratamiento, voy a hablar del manejo. Un dato fundamental es ver el grado de afectación, el porcentaje de afectación, porque en el proceso de toma de decisiones, el grado de afectación, el porcentaje de afectación cutánea es muy importante. Porque hay psoriasis leves, hasta el 2% de la afectación cutánea, psoriasis moderadas, 3-5%, hasta el 10%, por encima del 10%, que es cuando hablamos de psoriasis grave. Un psoriasis grave, dermatólogo, porque probablemente va a necesitar tratamiento sistémico. Pero en los demás casos, prácticamente todos los casos manejándolo bien se resuelven. Prácticamente todos, ¿vale? Nadie me va a preguntar cómo se mide la superficie corporal. 1%, palma de la mano, para que tengáis una orientación. Pues bueno, a ojímetro, ¿cuántas palmas de la mano tiene afectado este paciente? Nos permite hacer un cálculo aproximado, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver una serie de fotos, ¿no? Esto es una placa típica de psoriasis en el codo. Esta plantea pocas dudas. Y tres cosillas que os voy a contar de diagnóstico diferencial y con esto termino por ahí. A ver, por cierto, no os he hablado de una cosa muy relevante que es la afectación articular del psoriasis. Sabéis que el psoriasis, con mucha frecuencia, la gente nos lo cuenta y no tenemos que dispersarnos. La gente nos cuenta que le duelen los huesos. Y fijaros, produce dos tipos de afectaciones. Las entesopatías. Sabéis que el psoriasis clásicamente produce afectación de las entesopatías, que son los puntos de inserción, de los tendones, chimpún, 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 ¿no? Entonces me duele, tocas, hay un punto de dolor selectivo, entesopatía. Y luego fundamentalmente afectación de las manos y los pies. Son monoartritis, poliartritis, simétricas,
sin que suele haber afectación de grandes articulaciones, aunque ocasionalmente produce artritis habitualmente unilateral seronegativa. Sabéis que cuando hablamos de artritis seronegativa hablamos de procesos artríticos, no que le duelen los huesos, no, que hay semiología de inflamación. Procesos artríticos que suelen ser con dolor inflamatorio, todos lo conocéis, y con factor reumatoide negativo. Bueno, pues alguna vez se produce también esto, ¿vale? La artropatías seronegativas. Y también es un criterio a la hora de tomar decisiones, porque cuando hay afectación articular, y es importante, pues yo a muchos pacientes míos psoriásicos le duele la epicondilitis, le duele el pie, y le pongo un poco de analgesia y le va bien, no hace falta más. Pero cuando tengáis una artritis por todo lo suyo, ya es criterio de tratamiento sistémico. Igual que cuando tengáis artrosis graves de más del 10% o una serie de cosas que luego comentaré, ¿vale? Bueno, ¿con qué nos plantean diagnósticos diferenciales a duda del psoriasis en planta? Pues fundamentalmente con dos o tres cosas, porque esta es la lista, pero lo fundamental es que la neurodermitis, el líquen simple crónico, el líquen simple, ese que se rasca es una placa seca y que me rasco y que me rasco. Bueno, habitualmente produce mucho más picado y suele ser mucho más localizada, porque sabéis que se producen por lesiones de rascado, ¿no? Entonces, bueno, no suele ser muy difícil. La tiña, bueno, crecimiento excéntrico, ya lo sabéis, no voy a entrar en todos los detalles, pero voy a contar lo más frecuente. El eczema numular, que sabéis que son los eczemas estos seróticos que aparecen en extremidades, son eczemas muy escamativos, y bueno, la dermatitis seborreica, que fundamentalmente el diagnóstico de diferencia es más complicado. Bien. La pitiriasis rubra es muy... sí, bueno, la pitiriasis la iba a contar mucho más en la psoriasis en gota. Pitiriasis rubra y pitiriasis rosada, que muchas veces plantea dudas de diagnóstico diferencial. ¿Cuántas veces dudáis entre la pitiriasis rosada? ¿Será una tiña? ¿Será una pitiriasis rosada? Será un psoriasis en gota, que se nos olvida, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? La ectodermia la vamos a dejar, porque si nos toca, mala cama tiene el perro. Fundamentalmente diferenciar la dermatitis atópica, la psoriasis invertida por intertrigo, evidentemente, intertrigos candidiásicos, el diagnóstico diferencial normalmente más complicado porque lo demás es muy raro. Y el cuero cabelludo. El cuero cabelludo fundamentalmente la dermatitis seborreica. Ese es el diagnóstico diferencial más complicado. Porque lo demás también es más raro que un perro verde. Y me da igual. Yo, si no sé diagnosticar una falsa tiña amiantácea, seguramente lo superaré. Pero si me confundo entre un psoriasis y una dermatitis seborreica ya me preocupo un poco más, ¿vale? Porque son cosas muy frecuentes. El palmo plantar, este es difícil, Este es un diagnóstico difícil, porque esto lo pueden producir muchas cosas, pero que sepáis lo que es. Y esto sí que me parecía que era muy importante. Psoriasis unguial. Psoriasis unguial, como os decía, fundamental. Primero que duele. Que yo, de todas las diferencias, todos los diagnósticos diferenciales que hay aquí, no recuerdo ninguno que produzca tanto dolor y tanta limitación en la vida cotidiana como el psoriasis. Fundamentalmente la onicomicosis, es el diagnóstico diferencial. Recordar una cosa muy relevante. Cuando diagnostiquemos onicomicosis tenemos que tener certeza, porque hay que tratarlo de 3 a 6 meses con fármacos tóxicos y caros, y con una efectividad del 50%. Por tanto, no juguemos con la onicomicosis. Hombre, si es una onicomicosis marca la pala, en una uña, vale, pues se le da un poquito el barnicico, ¿no? Pero lo habitual es que sean cuadros en los que hay que tomar una decisión mucho más clara. Entonces, valorar eso, ¿no? Si es una... Y bueno, ver si tiene psoriasis, ver si tiene las lesiones típicas que os he dicho, el pitting, la euplaquia, ¿vale? Y bueno, y la alopecia ya está, fundamentalmente. Y ya está. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El próximo día os hablaré de manejo en consulta y os hablaré de tratamiento, que yo creo que... Porque lo que os he contado hoy, algunos detallicos no lo sabéis, pero la mayoría de las cosas las sabíais. Pero el próximo día seguro que no. Porque yo me lo tuve que estudiar a base de bien para estructurar mi mente y aprender a cómo manejarlo, ¿vale? Pues estar tranquilo y manejar a los pacientes con psoriasis sin grandes dificultades y grandes angustias, que es como yo lo vivía antes. Yo antes tenía un paciente con psoriasis y digo, psoriasis, ¿qué hago yo con esto? Pues mirad, es mucho menos complicado de lo que parece, ¿vale? Bueno, pues como os decía, voy a dividir la sesión en dos partes. Porque cuando estaba preparándola, digo, vamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un paseo o lo dividimos en dos partes? Porque normalmente el psoriasis tiene, como si dijéramos, dos grandes aspectos, ¿no? Dos grandes apartados. Una, el psoriasis, la clínica, el diagnóstico, y otra, el tratamiento. Y probablemente el tratamiento es una de nuestras grandes lagunas, una de las cosas que nos produce más incertidumbre y más inseguridad es el tratamiento. Como luego os comentaré en la próxima sesión, quiero que trabajemos mucho el tema del tratamiento y nos encargan muchas cosas. Y este es un encargo que nos hicieron a Pedro y a mí para hacer un tema de psoriasis. Ahora, cuando me plantean lo del psoriasis,
yo digo, joder, vaya tema. Y entonces digo, ¿aceptamos o no aceptamos? Y la verdad es que cada vez que se plantea un tema de estos, para mí es un privilegio, porque me permite profundizar en una cosa que muchas veces dejo de lado, porque no he profundizado, pero que me parece que es bastante mía. Y yo creo que el psoriasis es bastante nuestro, ¿eh? Entonces, bueno, voy a intentar argumentar por qué me parece eso, y por qué, y ya os digo, yo veo como un privilegio cuando me encargan algo, porque me ayuda a aprender y a avanzar. Porque como sabéis, siempre que se hace descripciones clínicas, o que se hace documentos sobre toma de decisiones, se hacen de la perspectiva del especialista hospitalario, pero no desde la perspectiva nuestra. ¿Y tú? Porque además tuve la suerte, por la suerte no, me lo colocaron, en el comité editorial de la SENFI. Sabéis que la guía farmacoterapéutica, pues yo participo en los temas de derma, y dije, bueno, pues mira, eso es para mí. Entonces, os voy a contar lo que dice la guía, porque yo creo que con esa guía nada más, ya tenemos muchos argumentos para manejar los pacientes psoriásicos. Bueno, mira, lo primero que hay que cambiar es el concepto. El psoriasis no es una enfermedad de la piel. El psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, que lo que pasa es que fundamentalmente afecta a la piel. Pero es otra cosa diferente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el psoriasis también afecta a las uñas, también afecta a las articulaciones, también afecta a las mucosas, mucho menos, pero en definitiva hay que cambiar el concepto. Primero, enfermedad crónica, ¿vale? Tenía yo ganas de presentar una sesión diferente, porque como bien sabéis, a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es el enfoque de toma de decisiones en la clínica desde la perspectiva del médico de familia, y es un tema que me he dedicado profundamente a estudiar, muchas veces con escaso éxito durante toda mi vida, y os voy a hablar de eso. Y cuando, mira, esto viene a cuento de que sabéis que en AMF nos quieren mucho, algunas veces más de la cuenta. Entonces, fijaros que el psoriasis es una enfermedad crónica, es una enfermedad de prevalencia alta, es una enfermedad en la que además el manejo de la gran mayoría de los casos depende solamente de saber hacerlo. Además es una enfermedad que tiene unas características muy peculiares, y es que es muy de atención centrada en el paciente. Son enfermedades que hay que trabajar mucho con las personas, no es solamente te doy la cremita y vuelve dentro de X tiempo y no pasa nada más. ¿Por qué os digo eso? Porque en definitiva es una enfermedad muy de médico de familia. Y además, yo estoy muy contento de cuando hice esto fue en el 2013, me parece, no me acuerdo ya. Porque a mí me enseñó mucho y me ayudó a aprender a manejar los pacientes con psoriasis. Así que yo lo que voy a intentar es transmitiros una serie de aspectos, puntos claves que os permitan